Por pedido de Alejandra García, quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones acerca del trabajo que lleva adelante la editorial del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Uno de los últimos grandes editores a nivel mundial ha dicho, al momento de plantearse la edición de una colección, que sus fundamentos radicaban en criterios no poco ambiciosos: hacer bien lo que antes se había hecho menos bien y hacer por primera vez lo que antes había sido ignorado. Esta reflexión inspiró el trabajo de Editorial Cusbaires en el último tiempo, más aún cuando las miradas de la comunidad jurídica se posan en el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, luego de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en diciembre pasado. Como saben, la labor editorial no es una simple impresión de documentos en PDF, sino que implica un proceso que comprende la revisión de los contenidos, su rigurosa y calificada corrección, el diseño gráfico, y que a su vez se extiende hasta la gestión administrativa de comunicación y logística para lograr que el libro llegue al lector y a la comunidad jurídica en su conjunto. Por ello quiero resaltar y agradecer el quehacer de los trabajadores y trabajadoras de Editorial Cusbaires, un equipo que con gran profesionalismo pusieron a disposición sus conocimientos y tiempo, aún por fuera del horario laboral, para que en esta feria se presenten más de 10 libros cuyos autores son funcionarios, magistrados, magistradas del Poder Judicial de la ciudad. Además de los informes rendidos, que son periódicamente rendidos por Editorial Cusbaires, surge que en el año 2023, perdón, estoy nerviosa, me fui a la presentación del subtítulo del doctor. En el año 2023, Editorial Cusbaires publicó más de 40 libros y realizó más de 10 actualizaciones. En el año 2024 el número de títulos publicados es de más de 50, y en lo que va del año 2025 se publicaron más de 24 libros. Ahora bien, como señalé, las tareas de la Editorial Cusbaires no se agotan en la publicación de títulos, sino que cada vez tienen más protagonismo en actividades internas y externas al Poder Judicial de la ciudad. Aquí vale destacar el desempeño de los sectores de comunicación y comercialización, y en lo que va del año 2025, por ejemplo, se entregaron más de 3.500 ejemplares a autores y a diferentes oficinas del Consejo de la Magistratura de la ciudad. Por otro lado, desde hace tiempo la presencia de la editorial expandió sus actividades al ámbito nacional. Entre ellas vale recordar nuestra participación en las Jornadas Nacionales de Derecho Civil, de Derecho Procesal, actividades en la Alianza Francesa, actividades organizadas con la Embajada de Francia, con la Fundación Medife, lo que permitieron que Editorial Cusbaires cuente con la presencia de destacados autores como Renata Salek, Eric Sadán, Lorenzo de Suter, Cristian Ferrer, entre otros. Finalmente quisiéramos resaltar un hecho del cual estamos muy orgullosos, y es que el material publicado por Editorial Cusbaires ha profundizado su circulación y es recomendado entre diversas cátedras universitarias, como así también utilizado por sus estudiantes. Además, profesionales jurídicos e integrantes de los poderes judiciales utilizan nuestros libros, y ellos se encuentran plasmados en la cantidad de descargas gratuitas de las obras y en las diferentes citas en diversos trabajos. Todas las iniciativas comentadas se realizan desde la editorial, no conllevan gastos extraordinarios, sino que surgen también de la iniciativa de los propios trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial de la ciudad. Todo esto redunda en un posicionamiento estratégico de Cusbaires como una editorial pública, de calidad y que brinda acceso gratuito y libre a sus contenidos. Es por eso que los invito y les pido que nos acompañen en este crecimiento plural, colectivo y fundamentalmente nuestro, porque es del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma. Muchas gracias y los dejo con el doctor Corti, siempre a disposición. Bueno, muchas gracias, Débora. Gracias por la presentación. Ante todo, gracias a todos por acompañarme en este momento de felicidad para mí. Coordino yo, porque hacemos así todo más rápido. La idea fue que me acompañaran personas que me acompañaron todos estos años de escritura de todos estos ensayos, que desde el 94 al 24, que era un número redondo de 30. Así que hubiera querido sumar mucha más gente que me acompañó en todos estos años, que son muchísimos. Pero bueno, acá están ellos, así que yo les doy la palabra simplemente a ellos, que todos los conocen: Francisco, Fabiana, Juan Manuel, y cuando ellos concluyen diré algo al final.
Ese fue el primer artículo que escribí, el primer artículo que escribí con Horacio. Justo estaba escribiendo un artículo solo que salió un poco después, así que ese artículo del año 99, juntos, y eso denota nuestra amistad de tanto tiempo. Yo empecé a dar clases con el papá de Horacio, Damián Alexis, que están acá, los tres. Lo cursé con él, me invitó a dar clases, también empecé a dar clases, tuve un accidente futbolístico, los habilidosos nos pasa eso, actualmente, la lesión, tuve que empezar más tarde. Cuando llego a dar clases fines del año 97, lo llamo por teléfono, porque no existía ningún medio de comunicación que no fuera el teléfono, y lo fui a ver a Aristides y me dijo, si yo tengo en un lugar, pero está mi hijo que está solo y acaba de escribir un libro y está dando una materia, y usted quiere ir ahí, le dije, obvio, si yo lo único que quería era dar clases. El libro que había escrito era su primer libro, que anticipa un poco todo lo que hizo después Horacio, que es Derecho Financiero, ¿no? Del año 97, así que fue casi coexistente con nuestra relación primero de compañerismo, en aquella materia que se llamaba Bases para una Política Fiscal, que dimos mucho tiempo juntos durante años, y que después se fue transformando en todo el devenir del derrotero de Horacio, en lo vinculado al derecho financiero, al derecho presupuestario, posteriormente, y encasillarlo es absurdo, porque en realidad es un tributarista con un placer especial por buscar cosas complicadas. Y en esa búsqueda entró por el lado del derecho financiero, por el lado del derecho presupuestario, siguiendo una meta que aquí estaba inexplorada definitivamente en la Argentina, que algo habían gozado Said de Bujanda en su momento, luego Martínez Lago, pero que Horacio profundizó y transformó, y puso en discusión, en debate en Argentina. Eso respecto de lo técnico. Lo más importante con Horacio es que después de mucho tiempo de transcurrir juntos en la facultad, nos hicimos muy amigos. Y esto de cuando uno habla, yo creo que a veces la palabra amigo se usa de manera demasiado mundana, demasiado fácil, se atribuye a alguien a quien conoce uno hace mucho tiempo, con circunstancias escasas, ¿sí? Y nosotros, yo puedo decir, por lo menos yo de él, no sé qué dirán de mí, pero yo soy amigo de Horacio. Con Horacio compartimos alegrías, compartimos tristezas, compartimos momentos donde los dos nos desarrollamos, momentos donde hubo complicaciones. Vimos crecer a nuestros hijos, vimos nacer a parte de nuestros hijos. Hemos compartido cumpleaños, vacaciones, fines de año, alguna Navidad. Yo lo conocí al padre por obligación, porque fue mi profesor en la facultad y luego tuve una gran relación. Tuve la oportunidad de conocer a la mamá de Horacio pocas veces, pero 2 veces, y la conocí y estuve con ella. Él tuvo una relación muy afectuosa, creo yo, con mi papá y con mi mamá, yo con sus hermanos, él con mis hermanas, nosotros con nuestros hijos, mutuamente, con Margarita y Catalina, con el pelo pintado de colores difusos cuando eran muy jóvenes, ¿no? Ahora sino cuando eran muy chiquitas, verlo crecer a Camilo, hincha de un club diferente del padre, eso no es una mala tarea del padre, pero bueno, estaba muy feliz Camilo con la actualidad de Huracán, de abrir la cancha, y ahora quedó difónico, por eso no lo veo acá. Pero nada, la verdad que ver cómo está esta obra, y de la obra nada más es tan voluminosa como es tan voluminoso el cerebro de Horacio, que nos hace sentirnos, por lo menos conducidos siempre por su intelectualidad. Yo soy medio conocido a personas inteligentemente diferentes a los demás y superiores. Uno es José Ignacio Rubio Urquía, un profesor español, con quien Horacio y yo tuvimos una, Pepe también tuvo una gran relación durante mucho tiempo, que realmente es absolutamente brillante con sus particularidades, y la otra es Horacio. No soy amigo por eso, Horacio, no soy amigo de Horacio porque es hincha de Boca, se ha comprado una casa de cuyas terrazas se ve la cancha de Boca, mucho menos en el único lugar que no accedo de la casa de Horacio, reproducción personal, pero nada, la verdad que compartir estos momentos es maravilloso. La obra es un compendio y los compendios de tanto trabajo solo lo hacen los grandes. Horacio es uno de ellos, el último que me acuerdo que lo hizo fue Enrique Bulli
son reiteraciones de nada, sino son la posibilidad de tener una mirada conjunta del pensamiento y la evolución del pensamiento del autor, en este caso el Horacio. Así que nada, gracias por invitarme, Horacio, gracias por compartir con Fabiana, con Francisco, están todos tus afectos acá, lo cual simplemente un abrazo corazón. De partida son 3 o 4 cositas nada más. Es Horacio como nuestro lector y Horacio como clásico. Parto de un texto de Alan Pauls en un libro cuya lectura la recomiendo, que se llama Alguien que canta en la habitación de al lado, que acaba de ser publicado. Dice Pauls: todos los que leemos como locos venimos del mismo lugar, la misma situación, el mismo extraño milagro. Alguien nos lee. Somos niños. No sabemos ni siquiera qué es un libro y alguien nos lee. De noche para dormirnos, de día para matar el tiempo, en viaje para abreviar la espera, en la cama para mitigar los efectos de la fiebre. Leer es haber sido leído. Para Pauls, esa escena crucial es la que marca a fuego para siempre la pasión de leer, su generosidad, su curiosidad incesante, inextinguible. Para muchos de los que estamos aquí y que venimos de las finanzas públicas, Horacio opera en nuestra memoria como aquel que nos leyó. Fuimos leídos y en esa estrategia de construcción de lectores, derecho constitucional presupuestario operó como nuestra madre. Nuestro lector también fue leído por otros y esa es la historia de lo que él denomina la tradición, en el prólogo al libro, sobre lo que volveré dentro de un ratito. Horacio en este sentido también es un clásico. Borges se pregunta en la década del 50 en un artículo ¿qué es un clásico? Y dice: algo que una nación, un grupo más o menos identificado y relevante, lee como un clásico. Nosotros leemos como un clásico. Dice: un clásico es alguien que inaugura una nueva forma de lectura, alguien que crea sus lectores. Y me pregunto con ustedes, volviendo a derecho constitucional presupuestario, lo dijo Juan Manuel hace un ratito, así que bueno, creo que somos, Fabiana supongo que la suscribir también. ¿Existía antes un dispositivo equivalente para analizar los vínculos entre constitución, actividad financiera, derechos humanos y instituciones democráticas? El libro creó a sus lectores. No fue posible después volver a trabajar esos temas sin leerlo, o desde la mirada o contra la mirada que proponía Horacio. Y de aquí salta otra cosa, nuestro texto, el texto que me toca presentar junto a mis queridos colegas: Hacienda Pública y Constitución. Horacio, lo decía Juan Manuel también, como lector de su propia obra. Ahí el ejercicio es diferente. El autor tiene que enfrentarse, no solo con 30 años de trayectoria, es un extenso periodo de tiempo. Nada permanece estable, tampoco la autora que tuvimos la suerte de acompañar durante todo ese tiempo, ahora ha devenido además lector. ¿Desde qué lugar o contra quién lee al anterior escritor? ¿Se limita a leer? Y ahí voy a Horacio y los prólogos. Algunas pistas sobre la pregunta que tenemos podrían encontrarse en el prólogo de Hacienda Pública y Constitución. Y efectivamente tenemos varias confesiones del autor allí. Sin embargo, una advertencia. Horacio, en particular, en las obras en las que recopila trabajos anteriores, en sus prólogos, y esto pasa en Financiar la Constitución y también pasa en Hacienda Pública y Constitución, no se limita a decirnos eche homo, ¿no? El hombre está ahí, sino que articula en el prólogo un discurso con pretensiones propias. Las piezas reunidas están comprometidas en un propósito y un proyecto que por sí mismas, dado su carácter esporádico, no podía mostrar, pero que ahora el prólogo está en condiciones de explicitar. Se puede creer al autor y seguir sus sugerencias a la hora de leer los materiales reunidos. O bien se puede tratar al prólogo no como un mero prólogo, sino como un ensayo más que integra la serie que se nos presenta. Y ahí viene el tema de cómo
consideraron alternativas posibles, comparando con algunas otras obras de gente que también intentó revisitar su trabajo anterior. En contra de la alternativa de Borges, en las obras completas, la decisión de Horacio fue no tocar los textos y mantenerlos a todos. Con Saer, en los cuentos completos, la decisión fue también adoptar un orden cronológico, pero con la misma particularidad que con Saer. Es mantener una cronología rigurosa pero invertida, para tal vez los lectores tengamos la suerte de tener la misma perspectiva que Horacio tiene ahora respecto de su obra, ¿no? Lo más cercano en el tiempo está primero. Y como no podía faltar, con Aira también un parecido, y que es la decisión de incluir alguna nota de arbitrariedad en el corte del material. Horacio afirma que la división entre las dos grandes partes que integran Hacienda Pública y Constitución tienen esa cuota de arbitrariedad. Cómo distribuye los textos que integran la primera sección, la teoría general de la Constitución financiera como programa de investigación, y la segunda sección, trabajos preparatorios. Basta esa aclaración para permitirnos pensar que ese orden es tan arbitrario como cualquiera y que los trabajos ahí reunidos pueden ser leídos bajo parámetros incluso diferentes y permitir que esa obra adquiera nuevos horizontes de sentido. Y para cerrar, así no robo muchísimo más tiempo, con Piglia, en los diarios de Emilio Renzi, la decisión de organizar ese material alrededor de algunos ejes persistentes, en series. Y en mi lectura del texto les quería proponer, para quienes lo vayan a visitar, y me imagino que todos los aquí presentes, 3 lugares, 3 formas recurrentes que aparecen en los textos que integran Hacienda Pública y Constitución. El primero, el que les mencioné al comienzo, Horacio y la tradición. Creo que es la condición de posibilidad de un trabajo tan demencial como rastrear 30 años de trabajo y reunir 3.280 páginas, es la importancia que Horacio asigna al diálogo que tiene con su propia traducción. Intento justificar esto que acabo de decir. Hay 2 textos que están allí que se llaman El federalismo financiero argentino en el marco del derecho constitucional financiero, dialogando con José Casás y Enrique Bulitgoni, y El fenómeno financiero público, comenzando con Dino Harach. Estos son 2 textos del 24-25 y ya daban a entender la necesidad que estaba teniendo de dialogar con sus propios lectores, ¿no? Como mencioné al principio, Horacio también fue leído y en su propio mito de origen se encuentran los recién citados, su padre, Enrique Marí y Rodríguez Bereijo. En particular, y con Rodríguez Bereijo, que incluye citas de ese autor en cada una de las secciones. El comienzo es una cita de él. El reencuentro con sus clásicos le permite también volver sobre su construcción como lector y establecer la distancia que hay entre el primer Horacio, aquel de hace 30 años, y el último lector. Entre quien comenzó entonces a escribir ese texto y ahora los visita con cautela y con una necesaria distancia. Dice Piglia, haciendo un ejercicio equivalente en su antología personal: para un escritor, la memoria es la tradición. Nota, para terminar de justificar este punto, para destacar la importancia de ese diálogo con su tradición, en El federalismo financiero, Horacio describe una escena con Bulitgoni en el marco de un congreso. Y cuando terminan las exposiciones hay una especie de chiste interno. Sin embargo, a partir de eso, él reformula la forma de trabajar sobre su concepto base y estructural, que es el de constitución financiera. Esa es la importancia que él asigna a ese diálogo con la tradición. Introducir la mención a constitución financiera me permite pasar a la segunda serie que quiero mencionar. Y es cómo trabaja Horacio con la Constitución, con su Constitución, o sobre los diversos modos de aproximarse a una Constitución que será financiera o no será, podríamos agregar. En el prólogo de Hacienda Pública y Constitución, Horacio afirma que dentro de la teoría general de la Constitución financiera, el área que llamamos Constitución financiera, en ese área indagamos sobre la historia de la idea, sobre la historia de la expresión, sobre sus migraciones y recepciones, sobre la historia de la realidad misma referida por el concepto.
en la historia de esa idea, de la expresión y finalmente del concepto queda en evidencia también un problema a tematizar, la propia Constitución, en la que ocurre aquello que sea y sobre lo que finalmente se exprese la Constitución financiera. Respecto a esa realidad, referida en el concepto de Constitución, recuerdo algunas de las preocupaciones que expresó Horario en los sucesivos talleres, cursos que dedicó a la obra de Ferraioli. No pude hacerlos todos, pero 2 al menos pude compartir. Y se preguntaba Horacio, reflejando una de las dudas de Ferraioli respecto de la experiencia de la Constitución italiana. ¿Y si una Constitución no es un texto total y divino alrededor del cual solo nos resta la práctica hermenéutica? ¿Y si nuestras constituciones son solo el reflejo de un acuerdo traumático que expresa un texto mínimo entre las diversidades que se convocan para celebrarlo y que prefieren dejar espacio liberado para completarlo en el futuro? En ese caso, ¿qué impacto tendría sobre su financiamiento? Con Gargarella la misma pregunta. ¿Y si nuestras constituciones están quebradas internamente? Y esto me lleva a la serie final en la que quiero detenerme. Horacio y el financiamiento de las instituciones democráticas. A lo largo de la obra, Horacio afirma que la actividad financiera pública se desarrolla para cumplir 2 finalidades constitucionales: permitirnos ejercer razonablemente nuestros derechos fundamentales y a idéntico tiempo garantizar el funcionamiento de las instituciones democráticas. Todos aquellos que lo consideramos un clásico es justamente porque nuestro horizonte de lectura parte de esa premisa. Leemos una Constitución atendiendo al modo en que decide cómo obtener recursos y luego emplearlos para permitirnos ejercer derechos fundamentales. O dicho de otro modo, leemos una Constitución con la confianza en que nos dará respuestas cuando esos derechos sean afectados por una actividad financiera pública irrazonable. Y la reflexión sobre el funcionamiento de las instituciones democráticas, de hecho, hoy uno de los territorios que pretenden ponerse en disputa de todo este discurso que estamos tratando y que, como les decía, conforma nuestra tradición, es justamente el vinculado al modo en que financiamos esas instituciones democráticas. Eso es lo que pretende públicamente ponerse en crisis. Y retomo la parte final del prólogo. Creo que ahí tenemos alguna respuesta. Hacia el final del prólogo de Hacienda Pública y Constitución, Horacio incluye 2 precisiones que quiero citar y que se vinculan con el complejo estado de cosas que estamos atravesando. Nadie escribe solo, nadie se salva solo, diría ahora también una serie muy famosa que sigue uno de nuestros libros más queridos además. Y cierra: los afectos, el tiempo y la comprensión resultan algo imprescindible en tiempos de oscuridad. En un bello y crepuscular libro, ¿Y mañana qué?, Derrida dialoga con Rudinesco y en un momento señala que mientras la Asamblea General aprobaba la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, a pocos metros de allí la sangre corría por las calles. En ese contexto afirma: toda democracia es una democracia por venir. No resignarnos a abandonar, construir las condiciones de posibilidad para que esa democracia alguna vez ocurra, en particular la relativa al modo en que se financia, es una de las pretensiones de este libro que me toca presentar. Muchas gracias. Bueno, antes que nada no quería empezar por esto, pero me parece oportuno decirlo. Agradecerle a Horacio todos los años que me ha permitido acompañarlo en la academia, poder haberlo leído y aprendido y permitirnos conformar un grupo de profesores alocados que nos reunimos para hablar de estos temas y nos apasionamos. Así que bueno, muchísimas gracias por permitirme compartir este momento con vos y tu familia. El libro que nos trae Horacio se llama Hacienda Pública y Constitución. 2 conceptos que a lo largo de estos 30 años ha reflexionado Horacio y no ha dejado esa reflexión en ningún momento, intentando de unir estos conceptos. Hacienda Pública
como un concepto que el mismo Horacio cita en uno de sus trabajos cuando habla de Richard Musgrave, que dice que la hacienda tiene que ver con la economía del sector público. Y el otro punto, la Constitución, que es el núcleo de nuestro derecho. Entonces, en este trabajo, ese título resume esos dos conceptos que a lo largo de estos 30 años, más en las 2/3 partes de este relato que nos brinda Horacio, sumado después su visión de el derecho, de los derechos humanos y del derecho internacional, pueden, y que también se traslada a estos esquemas, podemos ver que es ese constante intento de unir estos dos mundos, ¿sí? Cuando, por ejemplo, en este trabajo, donde cita a Musgrave, que dice entonces que el objeto de la hacienda pública es la economía del sector público, Horacio se pregunta y prosigue: entonces esto reduciría la actividad financiera a su preciso núcleo. Y dice, ¿cuál es ese núcleo? La Constitución. Y ahí vuelve de nuevo sobre este intento y este camino por mostrarnos esta interdependencia de dos cuestiones que no pueden permanecer indiferentes una de la otra, lo económico y lo jurídico. En nuestro medio, Achabayán usó el término hacienda pública como título de su libro. El término hacienda pública que se utiliza en la Constitución española, en la Constitución de la Ciudad de México, también es una expresión que aparecía en nuestra vieja ley de contabilidad, ahora devenida en economía del sector, administración financiera del sector público, ¿no? También con una visión, por lo menos como está plasmada en la ley, un tanto segmentada, ¿no? De lo que tiene que ser en realidad. Pero volviendo al núcleo, ¿por qué Horacio trata de afincar, o qué hacen esto de afincar la economía, anclar la actividad financiera en la Constitución? Primero nos muestra que la actividad financiera es una actividad de medios para cumplir determinados fines. Como decía hace un rato Francisco, los fines para que se cumplan con las instituciones democráticas y los fines constitucionales. Entonces, toda esta actividad está organizada para el cumplimiento, ¿no? Tiene que estar encaminada a cumplir esos fines. De ahí la coherencia de la que habla Horacio y la transversabilidad que tiene que tener el derecho financiero. Horacio fue muy crítico de nuestra doctrina financiera en las últimas décadas del siglo pasado. Bueno, así ya como que es un montón, tenemos un montón de años, somos del siglo pasado, cuando desde un lugar de respeto intelectual, a quien también fue un destacado profesor, que fue el caso de Dino Harach, Horacio empieza a dialogar con el libro de Editorial Cangallo en un principio, Manual de Finanzas Públicas y Derecho Tributario, cuando Harach dice, bueno, voy a tratar de establecer una postura sin tomar ninguna posición,
y desde este lugar trata de hacer un análisis con cierto grado de asepsia de lo que son las finanzas públicas. Y ya comienza diciendo que el Estado es una organización humana que cumple fines. Entonces, ahí Horacio, en alguno de esos artículos de la ley en los años 90, decía, bueno, ya el autor ha tomado una posición. Y cuando prosigue el razonamiento, Harach dice, bueno, ¿y qué son esos fines? Y habla de las necesidades públicas como una finalidad que no es necesariamente la suma de las necesidades individuales. Inclusive en el libro Harach habla de las diferentes motivaciones del gobernante para cumplir esas necesidades públicas y el sentimiento de los individuales para poder coincidir en la necesidad de acceso a ese derecho. Y esto conecta con otra idea, que esa necesidad pública, nos decían los libros de finanzas públicas, o por lo menos este libro, era la necesidad que se manifestaba a través de la actividad del gobernante. Y esto también me lleva a otro libro de John Dewey, un americano, que decía, bueno, ¿y cómo se manifiestan estas preferencias? Y decían, bueno, a través del voto. La población a través del voto se manifiesta, entonces el gobernante se hace cargo de esta realidad. Y con el mismo énfasis que va a discutir entre esta idea económica desgajada de la Constitución acerca de los fines que tienen que cumplir los gobernantes, que no son atribuciones discrecionales, sino más bien deberes constitucionales, también cuestiona los conceptos de escasez de los recursos, un concepto típico de la economía, donde si como juristas aplicamos ese criterio de escasez de los recursos, nos llevaría a pensar en un derecho que se cumple en la medida que existen recursos dedicados para ellos. Y también analiza y cuestiona el concepto de derechos programáticos como contrario a derechos operativos, que era un modo de diferenciar entre los derechos que eran de pleno ejercicio y los que necesitaban una cierta reglamentación, pero que hasta que existiera esa necesidad del Congreso de ponerlos en marcha, esos derechos no existían, ¿no? Un concepto que ha ido evolucionando un poco más allá a un contenido indiscutible a través de los tiempos. Como también dijeron Francisco y Juan Manuel, Horacio relaciona todo su trabajo con la Constitución financiera. Él habla de una relación renovada de la Constitución financiera y trae y renueva, más que renovar, pone en discusión en nuestro país todas esas ideas que a partir de los 50 comenzaron a dialogarse en Europa, en Alemania, en España, por los profesores de finanzas públicas, y nuestra mirada en Argentina del derecho de las finanzas públicas era totalmente insensible a esta relación entre Constitución y finanzas, derecho financiero. Hay un trabajo muy interesante del profesor Vidar Campos sobre Constitución financiera del año 2003 del UNAM, donde cita Horacio como desarrollador de estas ideas. ¿Lo tenés? ¿No? Te lo paso.
Y bueno, para terminar, y aparte tratando de parafrasear un libro, como los tributaristas o los del derecho financiero nos sabemos aburridos, entonces a veces utilizamos algún recurso como para levantar un poco la escena, y así como en el lecho de muerte, una persona se acercó a Marcela Pérez Silva para decirle que el vino está hecho de uva, lo que llevó a pensar que nosotros somos las palabras que cuentan lo que somos. Este libro son las palabras que nos cuentan el pensamiento de Horacio y quién, en definitiva, es el profesor Horacio Corti. Muchas gracias. Bien, ahora me toca a mí, después de... Ellos me quieren mucho. Por eso elegí también así. Igual podían haber dicho lo que quieran, estaban en libertad de... Pero bueno, muchas gracias por todas las palabras y la emoción del momento. Pensé mucho, claro, qué decir en esta circunstancia. Además, acá enseguida nos echan, entonces no tengo mucho tiempo y yo puedo hablar por el principio de inercia indeterminadamente, como casi todos acá saben. Así que hablar del libro no tiene mucho sentido, son 30 años, 3000 y pico de páginas, no sé, una cosa demencial, y en los prólogos, en el prólogo está explicado como dice Francisco. De hecho, alguna vez pensé que voy a tener que recopilar los prólogos, porque es a la manera de Macedonio. O sea que... Entonces, para no hablar del libro, que son tantos años, y ahí el que quiere lo puede ver y el que quiere no, leyendo el prólogo está bien, y los epígrafes que elegí, pensé... como efectivamente uno no hace solo, no se hace solo, ¿no? Uno se hace con todos los demás, en diálogo con los demás y con los que uno aprende y con las personas que uno tuvo la fortuna de haberse encontrado a la vida y que le permiten a uno ser quien uno es, ¿no? Como decía Fabiana. Y entonces yo tuve la suerte de haber encontrado en mi vida muchas personas que consideré mis maestros. Claro, no sé si ellos me consideraban sus discípulos a mí, pero es al fin de cuentas es secundario. Lo importante es cómo uno considera al otro y qué ese otro significó para uno mismo. Entonces, decidí recordar a 3 personas. No está acá mi papá, pero está implícito en todo lo que voy diciendo. Y que fueron de 3 momentos de mi vida y 3 diferentes aspectos, seguramente muchos de ellos los conocen ustedes. Que elegí recordar a Ricardo Entelman, a Héctor Masnata y a José Osvaldo, a Pepe Casas, que nunca le decía Pepe, por otra parte, porque nunca me animaba yo. Así que... Ricardo Entelman, a él lo conocí en los años 80 siendo alumno y realmente era una persona excepcional, ¿no? Gracias a él pude introducirme en lo que es la filosofía del derecho. Estoy hablando de los años 80, ¿no? Cuando yo estudiaba en la facultad, del año 84 al 89, el momento de Alfonsín, para decirlo rápido. Y un momento, no sé, algunos tuvo la suerte de estudiar en ese momento en la facultad. La facultad era un polo filosófico, increíble, eso es algo muy extraño, pero efectivamente lo era así. No sé qué pasaba en la Facultad de Filosofía y Letras, pero en nuestra facultad era un polo filosófico. Y gracias a Ricardo, yo pude conocer lo que se llamaba el seminario de la teoría crítica del derecho. Acá la veo a Graciela, que gracias a ese seminario y a Ricardo mismo conocí mucha gente que es amiga y la llevo en el corazón hasta el día de hoy. Pero claro,
estábamos en un seminario, ese era un seminario que tenía su referencia en un gran profesor que era Enrique Marí. Digo, teníamos mucha fortuna porque si uno iba a la habitación de al lado había un seminario parecido que estaba Nino, y si uno iba para el otro lado había un seminario donde estaban Alchurrón, Buligui, el mundo analítico, etc. Entonces, tener todo eso junto a la vez en una facultad es algo realmente impresionante. Y Ricardo era una persona muy inteligente y que, claro, nos incentivaba a leer cosas hoy vistos en la distancia que son disopilantes. No era una escuela que tenía tesis, como es el mundo analítico, que tienen una tesis, 1, 2, 3, o como en el mundo de Nino tampoco había una preocupación por cuestiones como el discurso de la moral, etc. Había otra idea. Yo creo que era muy sencilla en el fondo y que era tratar de comprender realmente qué es lo que es el derecho. Más allá de ideas, pensamientos, bueno, es un deseo de comprensión. Y entonces eso nos llevaba a leer a cualquier autor, ir por aquí, por allá, una enorme libertad de pensamientos. No es que adquirimos una receta o una serie de ideas, sino la libertad para poder estudiar, investigar y que hacia donde pudiéramos ir, fuéramos. Y realmente fue enormemente generoso conmigo y gracias a él pude hacer mi tesis de doctorado, que no comprendo aún cómo él aceptaba todo lo que yo iba escribiendo, le iba dando, etc. Para darles una idea, no sé, seguramente casi nadie lo conoce, pero creo que lo último que hacíamos con él, íbamos a su casa, estábamos leyendo un libro de un autor que se llama Norman Brown, y el libro es El cuerpo del amor. Era un profesor helenista que había terminado estudiando a Freud en California. Bueno, una cuestión rarísima, y que un libro que sigo leyendo hasta el día de hoy porque es un libro enigmático, muy, bueno, muy emocionante. Entonces, Ricardo, mi segundo, y entonces ahí viene, digamos, lo que creo que él dice que es difícil es la necesidad de tener una reflexión filosófica, sea lo que esto signifique, que creo que tiene que ver, como dijo Fabiana, con quiénes somos. Creo que con eso finalmente tiene que ver la filosofía. Bueno, mi segundo maestro que quiero recordar en este momento, claro, no tiene nada que ver con Ricardo, y es Héctor Masnata. No, claro, a Ricardo lo conocí en los años 80. Claro, vos también tuviste tu relación con Ricardo. Héctor Masnata lo conocí en los años, bueno, lo conocía de antes porque mi papá tuvo su relación con él cuando Masnata era ministro de la Corte y mi papá era secretario letrado en la Corte Suprema en el año 73-76, y marzo del 76 ambos se tienen que ir, por suerte solamente a su casa y no nada más trágico. Siempre pensé que había algo muy curioso, ¿no? Porque que una dictadura saque un ministro de la Corte es lógico, estar ahí arriba, pero ¿cómo hacía una dictadura para saber quién era un secretario de la Corte? Entonces decir, este secretario se queda y este secretario se va, ¿no? Había algún sistema de información, me imagino, para que algunos quedaran y otros. En el caso de mi papá, creo que otro secretario también que estaba en esa época es Schifrin, ¿no? Que, bueno, tuvieron que cada uno hacer su camino. Pero mi relación con Masnata es de los años 90, casi en lo inmediato que él fue convencional constituyente, en el año 94. Y entonces yo empecé a colaborar con él con posterioridad a ese momento, en los años del menemismo. Y claro, con Masnata fue primero una introducción a la importancia de la Constitución, pero claro, a la Constitución a la manera que lo entendía de él, otra vez, no eran las formas como estandarizadas, que sería el equivalente en lo anterior, lo analítico y el mundo de Nino, ¿no? Esa era apertura media extraña, que era la teoría crítica del derecho. Lo mismo sucede en el caso de Héctor Masnata, que él no compartía casi nada del sentido común, no sé cómo decirlo rápido, entre comillas liberal, para
sin malentendidos, de que es el habitual para comprender la Constitución. Y él tenía una forma, hoy diríamos también, pero que no se malinterprete, nacional y popular de comprender la Constitución. Para él la idea de no los representantes del pueblo de la nación argentina, ahí estaba la clave de la Constitución. Y él leía en esa clave la reforma constitucional del año 94, es decir, cómo repensar las ideas, ¿no?, de soberanía política, independencia económica y justicia social a la luz de la Constitución del año 94. Y ahí estaba todo, porque en la cláusula transitoria primera está la idea de soberanía política claramente, y en el artículo 75 expresamente se habla de la solidaridad, de la justicia social, del desarrollo humano, de la integración con Latinoamérica, ¿no?, en el 75, inciso 24, que es toda la trama a partir de la cual él podía reinterpretar esa idea tradicional del derecho constitucional propiamente argentino. Y entonces fue en ese momento en el cual empezaron estos ensayos, porque si ustedes ven, año 94, ¿no?, coincide en ese momento de la Argentina y de mi relación con alguien, con Héctor Masnata, que tenía otras dos cualidades que me gustaría destacar en esta historia. Cuando, claro, Ricardo tenía una enorme comprensión política, pero en otro sentido, ¿no? Mi relación con él no era tanto en su vida política, sino en que nos hizo advertir que la política, el poder, la violencia, los ideales políticos, eso era lo central para comprender el derecho. En cambio, con Masnata tenía una enorme sutileza para comprender el momento político que uno estaba viviendo y una capacidad intelectual para vincular eso de la coyuntura con las ideas políticas y las realidades políticas más profundas, ¿sí?, más simbólicas, míticas, digamos así, de lo que significa nuestra realidad. Y que, claro, creo, no escribió mucho, porque en general hay artículos por ahí que yo lo colaboraba para estudiar, pero era una enseñanza oral que pude aprender cotidianamente con él. Claro, y él tenía otro elemento, vía Sampay, etcétera, que estaba ausente, no solo en la teoría crítica del derecho, sino en nuestra facultad de los años 80, que es la doctrina social de la Iglesia. Porque cuando yo hago esta descripción de lo filosófico, ustedes se dan cuenta que si hay algo que ahí está ausente es el pensamiento, digamos así, del derecho religioso, cristiano, católico, como quieran llamarlo. O en todo caso, estaba representado por unas personas prehistóricas que desvirtuaban más que difundían o favorecer a difundir lo que podría ser un pensamiento de ese tipo en esos años 80. Entonces uno huía, porque eran frases hechas, no sé, era gente que si hablaba de Santo Tomás sin haber leído en latín, no sé, era algo que para mí era muy ajeno. Pero con Héctor Masnata empecé a ver que había otra cuestión, ¿no? Uno va intuyendo, como digo algo acá en el libro, yo soy muy lento, en el sentido que lentamente la ficha se les va cayendo, ¿no?, de por dónde van las cosas. Y para poder encontrar eso, yo tuve que escribir mucho, escribir, dar vueltas, como lo digo también, pensar en voz alta. Claro, el que piensa en voz alta se va a cualquier lado una y otra vez y siento lo que me ha pasado a mí. Por eso puse 20 años de trabajos preparatorios, ¿sí?, que son los que tienen que ver con todos estos maestros. Me queda poquito. El tercero para mencionar, sucesivo en el tiempo, y que es José. Claro, yo ya venía con la filosofía, venía con la Constitución, claro. Ahí lo que me dio José era una visión de pensar el derecho financiero y las finanzas públicas en la Constitución. Para él era importante Alberdi, claro, y entonces la Constitución tenía también una forma de pensar la economía y que yo después lo reelaboraba con todo eso que ya venía de antemano. Y también una forma de pensar y sistematizar y de organizar el pensamiento que era
increíble y que me sometió a enormes desafíos poder pensar a partir de su manera, digamos así, estructural de pensar. Muy modestamente, acá mencionaron el derecho constitucional presupuestario, que es un libro que trata de pensar respecto del presupuesto cómo él había pensado la reserva de ley y el tributo en un libro de... A mí de lo que más me gusta de leer los libros es cómo están hechos. Me interesa mucho más eso que la historia que se cuenta. Eso sí es interesante, pero hay algo que a lo primero que voy es, bueno, ¿cuál es el mecanismo, ¿no? ¿Qué inteligencia está puesto? ¿Cómo se arma un libro? Y ese libro de José Casás tiene una enorme inteligencia, más allá de lo que dice, en cómo está armado. Entonces yo dije, ¿qué pasa si armamos algo parecido con el presupuesto? No sé qué habrá salido, pero ahí está. Y claro, con él me vino la jurisprudencia de la Corte, tal como venía como mi papá, pero ahí, claro, se dio mi recuerdo de adolescente es ver a mi papá que le llevaban los tomos de la Corte, ¿no? Que no se hace el más, y él los leía todos en diagonal. Lo mismo que hacía José, se leían todo el índice y después en diagonal del fallo 1 hasta el último. Bueno, pero otra cosa de José, y claro, acá de vuelta, ya en otro nivel de profundización, la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Claro, Masnata lo leía de una forma, José de otra, pero ahí está eso presente. Y gracias a ellos y a muchos otros más, que los tomo como símbolo, porque hay muchos, tuve la suerte de conocer muchas otras personas de las cuales aprendí mucho, pero son como símbolos de aquellos que me permitieron reflexionar y hacer todos estos borradores que ahora se compilan. De alguna forma en ellos están esos 20 años primeros de trabajos preparatorios, ¿no? Porque me pregunté después, bueno, justo en los 10 años se produce un corte, ¿no? Hay algo un poco curioso, y son la mitad de los trabajos, los de estos 10 últimos años, y que son los que hoy en día me reconozco. Todo lo demás es como un antecedente en un laboratorio para poder, que hay algo que de alguna forma se me destrabó, no sé, en mi cabeza, en mi vida, en mi realidad, en lo que fuese, ¿no? Y pensé varias cosas, ¿no? que están ahí presentes, se ríen, ¿no? Primero, tengo 2 minutos, sí, ya es rápido. Claro, todos mis maestros ya no están más. Y entonces son una compañía que uno lleva, para decirlo en la forma mitológica, simbólica, que más me desafía, uno lo lleva en el corazón. Y entonces es una presencia que tiene una realidad que no es la realidad física, es la realidad interior de la compañía, de la voz, del diálogo. Y yo dialogo mucho con ellos y están conmigo, pero claro, están en esa otra dimensión, no están en la realidad para que me puedan hablar o poder hablarles, ¿no? Yo creo que ese es un factor, un cambio en mi mente. Después tengo la experiencia con la Defensoría, que en otras situaciones mis cuestiones laborales no sé si fueron tan significativas, pero tuve una relación, digamos así, sentimental con ese trabajo que en algún sentido fue muy significativo para mí. El tercero, y tengo 4 y ya termino porque nos van a echar, creo que está el hecho de que Francisco haya sido papa. Y creo que eso es algo que uno se va dando cuenta con el tiempo, y tal vez a uno todavía no le cayó la ficha de lo que pudo haber significado para todos nosotros que alguien que pudo estar caminando por acá haya llegado ¿no? a estar en un lugar que es una institución que viene desde hace 20 siglos. Entonces, bueno, eso es algo que tiene que poner en nuestra cabeza un choque de alguna forma muy, muy fuerte. Y después, claro, es lo que pensaba Juan Manuel. No me quiero emocionar demasiado, pero claro, hace 10 años que estamos con Gachi, y entonces es también la familia, ¿no? ¿Qué es lo que va pasando? Los hijos, los nietos, y entonces eso cambia nuestra esencialidad, y finalmente todos los que escribimos parte de nuestra situación existencial. Yo no puedo escribir algo simplemente porque es algo que hay que escribir.
Si yo no tengo algo emotivo, apasionado, algo que me involucre a mí en mi subjetividad, aunque sea de las cuestiones más abstractas, yo no puedo escribir y no puedo hablar. Yo muchas veces dando clases me siento que soy una especie de pastor de los conceptos, porque hablo así, pero estoy hablando de unas cosas abstractas, y puedo decir, pero ¿cómo esta persona está ahí tan emocionada con estas cuestiones que... Pero de alguna forma es así, pero eso para mí tiene que ver conmigo mismo y con lo que sucede en la realidad, porque uno trata de comprender. Lo que pasa es que mi forma muy... no sé, cada cual tiene la suya. En vez de hablar de lo que pasa hoy, para tratar de comprender lo que pasa hoy, yo leí un libro de hace 100 años, de hace 200 años, y eso es lo que creo que me sirve a mí para poder, no sé, descular un poco qué es lo que nos pasa y que nadie sabe nunca muy bien, al fin de cuentas. Y eso, bueno, lo logré atravesar, el mar de las emociones. Así que les quiero agradecer a todos porque acá hay, y también y la amistad, ¿no? Muchos amigos que acá veo, muchos afectos y muchas otras personas que han trabajado conmigo todos estos años y que fueron los que me permitieron, sin todas ellas, acá no hubiera existido este libro, ni yo estuviese acá, ni esto se hubiese organizado. Así que a todos ellos, realmente de corazón, muchísimas, les agradezco muchísimo. Y así que, bueno, creo que podemos dar por